Aquí estoy, un sacrificio vivo. Canta, canta. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Y solo queremos hacer eso, Señor. Un sacrificio vivo para usted. Vivo en usted, Señor. Yo quiero ser viva en usted. Porque solo en usted soy viva. Solo en usted tengo vida, Y Señor. sacrificio con amor. Aquí estamos, Señor. Sacrificio Aquí con continuamos, Señor, en su preciosa presencia, Señor. Y atesoras para los que te Oh, temen. bendito. Y que la Santo. vida de la gente derrama Santo, sobre los que santo, en ti se santo. refugian. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu de Dios. Derrama, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, muévase aquí, Espíritu de Dios. Derrama, Hágase Señor, como usted quiere, en nosotros. haga su voluntad, Señor, porque la suya es la que es buena, es la que es perfecta y es la que es agradable para nuestro ser y nuestro hacer, Señor. Venga, ven, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llena, Señor, llena nuestra boca, llénala, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Y leemos su Aquí palabra. estás. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos en el capítulo 12 del 22 al 37. Y dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Wow, Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por el contrario, por Belcebú, príncipe de los demonios, príncipe de los demonios. Jesús, los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol, generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. Santo, 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 Señor.
Blasfemia contra el Espíritu de Dios. Contra el Espíritu de Dios. Búscate qué es blasfemia, mi hermana. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Mira que estaba ciego y mudo, pero sobre todo era endemoniado. Sí. Mira que hay algunos, o sea, hay personas que dicen, ¿por qué yo escucho la palabra? ¿Por qué yo voy? ¿Por qué esto? Pero es que ¿Qué no significa sé, qué? no se Blasfemia. me da, no aquí, no allá. No puedo, no me acuerdo, no puedo hablarle a alguien. Esa persona habló y yo no pude hablarle de la palabra, fue callada, me quedé callado. Mudo, porque hay un demonio, ese demonio mudo, que enmudece a las personas. Sí. Hay un demonio ciego, que enceguece a las personas. Hay demonio sordo, que ensordece a las personas. Entonces está posesionado ahí de las personas y no los deja. Entonces, eso es para ponernos así como que ojo pelado. Si yo doy la palabra, entonces este demonio se va de mí. Yo me pondría mosca. Claro, así es. Yo me pelucaría. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo me pelucaría. De verdad. ¿Me dijiste blasfemia? Rápidamente. Para saber de verdad qué hay en mí. Y yo busco rápido, no. Yo quiero estar en Dios, yo quiero estar con el Señor y yo voy a escuchar y voy a entender y yo le voy a pedir al Señor que me dé, que quite de mí esto para yo poder entender. Claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿encontraste lo que es blasfemia? Sí. Blasfemia es palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Que se dicen contra Dios o Contra las Dios. cosas sagradas. Sí. ¿Sabe qué? Son sagradas muchas cosas, que todo lo que el Señor aparta para Él, eso es sagrado. Si Él apartó un siervo, un hombre, para Él es sagrado. Ojo. Si Él apartó una mujer, una sierva, para Él es sagrada. Cuidado, van a estar hablando. Por eso es mejor callar en muchas cosas. Si yo no tengo la seguridad, si en mí no hay realmente que haya tenido el convencimiento de lo que voy a decir, mejor no decirlo. No que porque lo escuché, no que porque puedo estar cayendo en blasfemia y blasfemando contra el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es verdad y es real y Él nos da para hablar. Su palabra está en base con su palabra. ¿Ve? Lo que esté aquí con su palabra viene de Él, y cuidadito, porque no es contra la persona, es contra Dios y contra lo sagrado que Él ha apartado. Y continúo. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vean, que contra el mismo Señor Jesucristo blasfemaron. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar que de pronto no hablen? Sí. Entonces, si contra el mismo Señor, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Oh, mira lo que está diciendo, palabra del mismo Señor Jesucristo. Cuidado las ciudades ahora mismo aquí en Colombia que se está viendo eso. Sí. Tanta división, tanto peleando entre sí, entre ellos, y realmente es el mismo pueblo el que pelea. Porque si peleas contra el pueblo contra el pueblo. Porque si el pueblo, si los jóvenes, si el mismo pueblo, el proletariado, se va contra el policía, contra el soldado, contra el militar, ¿ellos qué son? Ellos son el pueblo también, solo que ellos están haciendo un trabajo, ese es su trabajo, ese es el trabajo de ellos, resguardar. Entonces ellos, ¿y quiénes están peleando entonces? ¿Quiénes se están dando? El pueblo contra el pueblo. Y esa casa dividida no va a permanecer. No va a permanecer. Lo está diciendo aquí el Señor, no lo digo yo. Así es. Entonces, ojo con lo que está pasando. Porque pueden pasar cosas peores para la ciudad. Y eso no nos repercute, sino a nosotros mismos. Sí.
porque la ciudad no somos sino nosotros. ¿Ah? Porque la ciudad no nos pertenece sino a nosotros. Y nosotros somos los que entonces vamos a destruirla. ¿Y entonces qué nos va a quedar? Nada. Nada. Muerte y desolación. Y entonces se cumple lo que dice el Señor. Será destruida. ¿Y quiénes la destruyen? ¿Los demás? ¡Nosotros mismos! Así es. Sí. Nosotros mismos. ¿Ven? Entonces, voy a repetir esta parte. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso si el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo, ¿qué termina ese matrimonio? Destruido. ¿Qué termina ese hogar? Sí. Aquí o sea, mira, es tan real y el Señor lo está diciendo. Entonces por eso, ¿cómo es que yo voy a decir, pero esta persona está haciendo esto de que de los cielos? No, o sea, no es que un reino sí por sí mismo no pelea, y si pelea no permanece. Claro. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Sí. ¿Cómo permanecerá si lo está echando, está peleando contra sí mismo? Se destruye a sí mismo y no va a permanecer. Entonces por eso él no era con Satanás y estos totalmente nublados, y todavía existen, porque todavía se está viendo, y es lo que pasa en el mundo. Es lo que se está viendo. Sí. Ese tipo de división, y por eso es que terminan destruidos, por no llegar a un verdadero acuerdo y en paz, como debe ser. Y si echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros, a todos nosotros. Y yo sé que a mi vida y a mi casa ha llegado el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Tal cual. Si un ladrón llega y hay gente en la casa, ¿qué es lo que va a hacer? Para poder saquearla. Atar a los dueños de la casa, atar al que encuentre allí, Claro. a los que encuentre, para poder saquearla y poder irse. Así es. Con lo que vino a saquear. El Señor Jesucristo lo está diciendo tal cual. ¿Ve? Entonces no puede irse realmente uno contra sí mismo. Es que es algo como pelear yo misma contra mí misma. Sí. Pero sucede por la misma ceguera, el pueblo contra el mismo pueblo. El esposo contra su esposa, que deben ser uno, ellos son uno solo, pelean. Sí. Así es. Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, el que no está con el Señor Jesucristo es contra él. Por eso es que nosotros escogemos un bando y es aquí. ¿Dónde estoy? ¿Con Satanás o con el Señor Jesucristo? Si yo no estoy bajo las órdenes, guiándome conforme nos me dice el Señor, yo no estoy con él. Yo no estoy con Así él. es. Y no nos engañemos. Y no partamos de aquí de la tierra engañados. Porque no estamos con él. Y partimos, es que ese es lo mayor, ese es donde más se goza y se baila Satanás. En ese engaño. Creyendo que están bien. Y no están en el camino de Satanás. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es que con él no. Es que porque no está con él. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Ve? Porque a veces no estamos en la jugada. Creemos, porque ese es el engaño de Satanás. Entonces empiezan a hablar creyendo que están hablando de la iglesia, porque si la están hablando, no es la iglesia, sino son los siervos que están allí. Claro. Y el Señor, si los está usando, están entonces blasfemando contra el Espíritu de Dios y no contra esa persona. ¿Ve? Entonces no es contra la iglesia, es contra esos siervos que son del Señor. Entonces esa es la blasfemia contra el Espíritu, no le será perdonada a cualquiera que dijere,
alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ajá. Tal cual, o sea, eso no tiene ni explicación, es claro. Ujú. ¿Ah? Si yo veo mangos en ese palo, ese árbol es de mango. Claro. Si yo veo guayaba, ese árbol es de guayaba. Si yo veo limón, es de limón. Si veo pera, si veo manzana, por su fruto conozco el árbol. Así es sencillo. Así es, así es. Entonces, Sí. ¿qué habla? ¿Qué sale de la boca de la persona? ¿Qué es lo que está dando? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que...? Por eso lo conocen. Sí, así es. Si no habla, sino pura, que se ve que son como serpientes que salen de la boca de esa persona. ¿Quién es entonces? ¿De quién es? ¿Por qué está hablando? ¿Por el Señor Jesucristo o por Satanás? Si habla solo mentira. ¿Qué? ¿De quién? Porque si el Señor Jesucristo es la verdad, está hablando mentira, está hablando lo contrario del Señor. Entonces, ¿a quién está siguiendo? ¿Qué tipo de persona es? Es de Satanás. No lo digo yo, aquí está por cada árbol. Y nosotros, por eso Dios nos habla en todo y por medio de todo, Yuri. Por medio de una flor, mira, por medio de los árboles. Si tú conoces un árbol por su fruto, ¿cómo no vas a conocer a la persona entonces por su fruto? Claro. ¿Y cuál es el fruto? De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca, sí. Así. ¿Qué está hablando? Ese es el fruto. ¿Qué está hablando? ¿Qué está haciendo? ¿Mm? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que sale a hacer? Si es solo engaño, si es solo mentira, si es solo muerte. Porque es hijo de Dios. Está haciendo obra de Dios. Está haciendo obra de Satanás. Y ese es el árbol, ese es el fruto. Y ya, yo no sé qué. No, solamente de Dios. Tenemos que tenerlo claro. Y como sabemos también, conociendo la palabra. Y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mira que cada palabra, por cada palabra. Por eso es que es mejor no la digo, porque vamos a dar cuentas por cada palabra. Entonces, no, mejor no la digo. Oh, Señor, a mí sí el que me conozca, el que todo, yo digo, santo. Esa es más mi palabra para cualquier cosa, alguna exclamación, algo, no. Así me golpea el dedo chiquito, que es eso que la gente dice, no, yo, santo de Israel. Ya mi vocabulario realmente es otro totalmente. Claro que para la gloria del Señor, casi nunca en mi vida yo he dicho malas palabras, ni nada. Yo, Señor, siempre, no nací en un hogar cristiano, pero sí el Señor me ha mantenido a eso, a no decir malas palabras. Entonces, aunque a mí me pasen cosas yo sencillamente santo de Israel, cuando es una exclamación de algo muy, la verdad, y ojalá traten de buscar un vocabulario como ese, pero no blasfemar, no decir palabras que no son del cielo. Esas palabras no son del cielo, no vienen del cielo, no están aquí en la Biblia. Entonces es mejor no, porque de todo eso vamos a dar cuenta. Yo os digo que de toda palabra ociosa que habléis los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Palabras. ¿Creen que no? Sí sabemos que hay palabras que matan, que hay palabras que edifican. ¿Cuántos padres a veces diciendo malas palabras que a la larga son maldiciones? Porque hablar mal es maldición. Hablar mal. Hablar lo contrario de bendición es maldición. Todo lo malo, todo lo que dice aquí, que por ellas seremos. Y por ellas es que somos. ¿Cuántas palabras a los hijos
maldichas que son maldición, y que de esas darán cuenta, y que esas caen sobre los hijos, sobre los hermanos, sobre los amigos, sobre los vecinos, sobre los padres, sobre cualquier familiar. De esas palabras, eso hay que recogerlo, eso no, Señor, porque de eso se dará cuenta, y la palabra tiene tanto poder, porque esa es la palabra de Dios, y por su palabra, hay mucho que se puede cumplir, que se cumple en nuestra vida, y es su palabra, porque ese es Él mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros si hablamos contrario al Señor Jesucristo? ¿Qué fruto, qué árbol entonces somos? ¿Cuál es nuestro dueño? ¿A quién le pertenecemos? Y estamos blasfemando contra el Espíritu. Y mira que el Señor dice que no hay perdón para eso. Que podemos hablar contra el mismo Señor Jesucristo, pero no con el Espíritu. Él es el único que va con gemidos indecibles ante el Padre y ruega por nosotros. ¿Ve? Él es con el Espíritu de Dios, es tan sensible, tan delicado, que el mismo Señor Jesucristo lo dejó aquí. Cuidado, cuidado con Él, cuidado con Él. Padre, hoy, Señor, trae, Señor, al corazón esta palabra. Que cada corazón, Señor, sea esa tierra fértil para que pueda dar buenos frutos, Señor. Para que podamos dar fruto bueno. Para que seamos un árbol bueno y demos buenos frutos, fruto del cielo. Podamos siempre hablar palabra del cielo, Señor. Palabra del cielo, palabra suya. Espíritu de Dios, ayúdenos, Padre, a todos, Señor, a permanecer en su palabra, porque solo esa es nuestra raíz, esa debe ser nuestra raíz. Y de ahí es donde debemos alimentar el árbol, para que el fruto, Señor, sea realmente su palabra, que venga de allí, de su raíz, y que el Espíritu de Dios, Señor, pueda ser consentido y amado, así como Él nos ama y nos consiente, Señor. Gracias en su nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén y amén, Señor. Y no te olvides darle a la campanita de YouTube. ¿Ves allí? Bendiciones. Arriba.